de perfiles que esta extraordinaria fundación atesora, a pesar del olvido y el abandono en el que ha ido cayendo y que nadie ponga remedio. Una de nuestras funciones, a mi juicio esencial, es que, por bien de la cultura y la historia de Granada, reivindiquemos el final de ese ostracismo y abandono. En lo que ahora me compete, salgo en defensa de un patrimonio pictórico que, como seguramente les mostraré, tiene luces y sombras en lo estético, pero es de gran interés. Sin la pretensión de ser apocalíptico, les aseguro que si no se pone un remedio inmediato, en gran parte se perderá. Miren algunos finos detallitos de lo que les estoy diciendo. La doctora Carmen Garrido, que esto sabe más que nadie, podrá valorar hasta qué punto esa intervención debe ser inmediata y que esas restauraciones son absolutamente parches, requinches, de la peor estirpe, craquelados, desprendidos, arrugas, humedades, moho. ¿Vale? No es así, ¿verdad? Estas fotos están hechas esta semana pasada, ¿eh? No crean que son de Dani Mari Castaño, no. Bien, entonces, continúo. La falta de documentación de noticias fiables, el deficitario estado de conservación y también el trasiego y desubicación que muchas de las pinturas conservadas han sufrido a lo largo de los años por distintos ámbitos del conjunto abacial dificultan extraordinariamente su estudio, datación y propuesta de autoría. La continuada llegada a estos recintos de donaciones devocionales no documentadas, la caprichosa reubicación de las pinturas del patrimonio de la Iglesia, la también falta de seguir unos procesos de catalogación, de ordenación, de documentación y también antes todo lo que produjeron los procesos desamortizadores dificultan extraordinariamente la labor del investigador, sobre todo en el campo de la pintura. Orillando esta problemática, mi pretensión ha sido recoger y dar coherencia a lo más relevante del acervo pictórico del 600 y parte del 700 que todavía guarda el Sacro Monte, con la intención cardinal de que su conocimiento aliente su conservación. Ahora no irme con las ramas, me he inclinado un poco y me he adherido a ese esquema que tienen ahí delante. La estructura de la ponencia girará un poco a este primer planteamiento, que será la pintura granadina. Luego he dividido el acervo sacromontano en el ciclo de pinturas fundacionales, los orígenes de la Iglesia en Granada, la fundación del Sacromonte, el ciclo muy interesante dedicado al padre del fundador, don Cristóbal Cabeza de Vaca, luego el programa pictórico de la Iglesia, que tiene bastante unidad, y luego pues ese acervo de pintura granadina de los siglos XVII y del XVIII que hay en el recinto abacial y que ha ido rotando pues por distintos sitios y que evidentemente pues nunca podremos saber ni por qué están en un sitio, ni por qué están en otro, ni por qué, cómo vinieron, ni ninguna cosa semejante. Empezamos con el ciclo de pinturas fundacionales, que yo he llamado fundacionales porque tratan de los orígenes de la Iglesia en Granada y también de la fundación del Sacromonte. El ciclo de obras fundacionales está compuesto por un grupo de lienzos de pequeño formato y desigual factura pictórica que aluden a la génesis de la Iglesia de Granada y a los santos pioneros que predicaron el cristianismo en Iberes, algunos de ellos relacionados con los martirios en Valparaíso. Otros glosan acontecimientos de la fundación del recinto sacromontano a principios del 600. La inclusión en todos de textos ilustrativos en cartelas y filacterias enfatiza su valor didáctico. La mayoría de los lienzos son de endeble factura pictórica, como pueden ver, pero su interés iconográfico evidentemente supera con creces a lo artístico. Algunos de estos lienzos son, como por ejemplo este, que San Pedro consagra a obispos a los discípulos de Santiago, discípulos de Santiago que luego vamos a ver en el cuadro que han formado en la iglesia, Virgilio, Elicio, Tesifón, Torcuato, Eufrasio y todos ellos. Fíjense que es un lienzo endeble históricamente, la composición es ciertamente correcta, pero la composición histórica es muy endeble y el estado de conservación es ciertamente lamentable. Entiendo que un patrimonio tan extenso como el sacromontano exige un esfuerzo económico muy importante, pero por lo menos se podía readecuar las pinturas y buscarlas en un lugar en donde el euro no fuera increciente.
Este es uno de las pinturas. Otra también muy interesante sobre los orígenes del primer imperio de Granada, es esta Santiago celebrando misa en el Sacromonte. Son pinturas de principios del siglo XVII, son pinturas seriadas, son pinturas de taller. En algunas se observa la mano de más de un artista, y ya es mucho observar, yo las he visto muy de cerca. Pero sobre todo tienen ese valor testimonial de un poco rubricar lo que de palabra y la tradición y los esfuerzos del arzobispo Pedro de Castro querían, y era enraizar en Granada, dentro del espíritu reformista, una religiosidad basada en los hallazgos que empiezan en la Torre de Lupiana y siguen en el monte de Valparaíso. Otra también muy interesante es como la Virgen salva a Santiago de morir martirizado en Granada, que reservaba otras cosas. Es un cuadro de una moderna calidad y de una composición muy primaria, pero insisto en su valor iconográfico. Uno de los más interesantes, y que casi se nos podría ir un poco de cronología, es el cuadro que representa a San Pedro Pascual, martirizado en Granada. Ya saben que San Pedro Pascual es un santo, evidentemente, que fue martirizado por los musulmanes en el año 1300, era un valenciano, que viene a recibir cautivos, es hecho prisionero, y es martirizado por los valencianos, por los musulmanes. Pero evidentemente también forma parte del ciclo sacromontano y es cronológicamente semejante a los demás. Verán que está en mejor estado. Solo observamos un estado evidentemente más interesante en algunos de los lienzos que han sido prestados para ser expuestos en algunas de las exposiciones que en los últimos años ha habido en Granada o fuera de Granada. Del ciclo de Bocanegra hay uno, de este ciclo está este, o sea que hay 7 u 8 cuadros de cada ciclo que están realmente en una valoración de conservación adecuada. El resto, pues, como pueden ver, realmente no lo está. Y a propósito de este ciclo sacromontano, tuve la oportunidad hace muy poco tiempo, a propósito de unas jornadas y de una gran exposición que hubo sobre el arte agustiniano, la ocasión de descubrir este lienzo de San Cecilio y los mártires del Sacromonte, que se conserva en el convento de San Tomás de Villanueva de Granada, y que es un lienzo de un gran interés. Y se preguntarán ustedes qué hace un lienzo de los orígenes de la religión y del cristianismo en Granada, de las mártires sacramentanos, en un convento de monjas agustinas recoletas. Pues mira, esta historia en un convento agustino rubrica la importancia que el pensamiento de San Agustín tuvo en la tipificación de la regla que asumió el Cabildo de Canónigos Regulares del Sacromonte que fundó Don Pedro de Castro. La base de la regla, el Cabildo de Canónigos Sacramentanos, está inspirada en la regla de San Agustín. Es por eso que muchos conventos agustinos andaluces tienen pinturas, si no de los martirios como este y tal, que es pues realmente estéticamente muy endeble, pero sí que tienen pinturas pues, de los santos martirizados, de San Cecilio, de San Cristóbal, etc., que rinden en los agustinos, rinden culto precisamente por esa circunstancia. Y llama también poderosamente la atención que un tema tan ligado a la Iglesia de Granada tenga tan pocas representaciones. El tema del martirio de San Cecilio en la pintura granadina es casi anecdótico. Miren, las únicas versiones que conozco son esta, que la descubrí solo el año pasado. Esta, que está en la iglesia de Valladolid, el martirio de San Cecilio y sus compañeros, Patricio y Septencio, que está entre los cuadros de la iglesia, y sobre todo este cuadro de Pedro Atanasio Bocanegra, que está en el altar junto a la capilla mayor en el lado del Evangelio, en la parte alta del altar. Debajo hay una flagelación de Juan de Sevilla y arriba está este martirio de San Cecilio. En el altar contrario, arriba hay una pintura de Juan de Sevilla y abajo está la adaptación de San Bernardo por Bocanegra. Entonces, esta es quizá dentro del barroco la pintura evidentemente de mayor enjundia, la pintura de 1776, del momento en que Bocanegra ya madura su estilo, del momento en que Bocanegra comienza a trabajar para la catedral y del mismo año que Bocanegra es nombrado con un orgullo para el pintor de la catedral, título que era de Alonso Cano. Bien, el cuadro de las comasas, como les he
dicho, es testimonialmente muy interesante porque tiene todos los condimentos de narración iconográfica necesarios. San Cecilio hecho prisionero con una cohorte de soldados a pie y a caballo, y sus compañeros detrás de él tranquilos, esperando igualmente el martirio, y en el paisaje esos hornos crematorios en los que al final los santos van a ser introducidos. Narrativamente interesante, iconográficamente también, pero pictóricamente muy endeble, incluso bastante más endeble que los cuadros que hemos visto en la abadía del Sacromonte. Dentro de esos cuadros fundacionales hay otro que no podía faltar, la figura de San Dionisio Areópago, que es el patrón del colegio, y por tanto la figura de este santo se convierte también en una referencia para la iconografía sacramontana. Ya saben que fue decapitado en época de Diocleciano y por eso siempre se le representa a San Dionisio vestido de obispo, con báculo y demás, y con la cabeza migrada entre las manos. Vean que son cuadros con un gran énfasis narrativo, con un intenso aire manierista, con ninguna certeza naturalista barroca. Son cuadros muy convencionales, pero estéticamente bastante interesantes. En esa misma línea está, para mí, uno de los mejores del ciclo, que fue restaurado precisamente para la exposición agustiniana del año pasado. Es el que representa al arzobispo don Pedro de Castro orando ante la Virgen. Ya saben que la tradición dice que la Virgen se aparece a don Pedro de Castro y que en ese momento es cuando don Pedro de Castro decide fundar un colegio y una abadía con un grupo de canónigos regulares que siguieran la regla de San Agustín. El viento recrea precisamente el momento en el que el arzobispo Pedro de Castro se arrodilla ante la Virgen y está dentro de la antigua capilla de Santiago del Sacromonte. Por tanto, este viento tiene un enorme valor testimonial. Luego hay otros anecdóticos, como este, también recientemente restaurado para una exposición que representa cómo Santa María de Lucía observa que la Virgen, de una manera milagrosa, apaga el incendio que sucedió en el Sacromonte el 15 de agosto de 1621. También nos sirve para ver cómo era la configuración sacromontana en ese momento, porque en ese sentido, aunque el viento es un poco como de una arquitectura ciertamente de bambalina, pero por lo menos la visión esencial de ver el recinto sacromontano en ese momento. Por tanto, si es del de 1621, debe ser posterior, evidentemente, de 1621, pues nos da una idea muy acertada de cómo era el recinto sacromontano hacia principios de la década de los 30. Y vamos a pasar a un programa de historias poco conocido y muy interesantes, dedicadas a la vida del padre del fundador, don Cristóbal Vaca de Castro. La sala capitular guarda ahora un interesante ciclo de 6 lienzos que mantienen al padre del fundador, a don Cristóbal Vaca de Castro, ilustre jurista formado en la Universidad de Valladolid, que en 1537 ya ocupaba el cargo de oidor de la Real Chancillería. En 1540 el emperador le confía una importante misión, lo envía a Perú, pero también a Colombia y otros ámbitos de América del Sur para investigar los motivos de la lucha entre los conquistadores españoles. Especialmente sucede después de la muerte en Perú de Diego de Almagro. Para reforzar su autoridad, le concede la vida de Santiago y le nombra además miembro del Consejo Real de Castilla, y le dice que si muere Pizarro, él debe asumir el cargo de gobernador del Perú. Con 17 naves y después de muchos avatares, llega a Santo Domingo, se entera de la lucha en Colombia de Sebastián de Belalcázar y Papalda de Andagoya, va a Colombia, resuelve el problema y se entera del asesinato de Francisco Pizarro y que Diego de Almagro, el mozo, había asumido el poder. Se presenta en Perú y en 1542 prepara un gran ejército, se hace a jurar por los soldados fieles a la corona española como capitán general y como gobernador del Perú, y después de una sangrienta batalla que tuvo lugar en 1540